Buenas tardes, hermanos. Bueno, me imagino en este momento seguramente muchos de ustedes de vacaciones, tomando solcito en algún lugar de Chile. Esperamos que contentos y firmes en la roca, así se llama este mensaje, firmes en la roca. A lo mejor en algún lugar de Santiago puede ser, pero este momento siempre hemos destinado como un momento de reflexión, ¿verdad? De una palabra práctica que llegue a nuestro corazón y que podamos vivirla, atesorarla, apoderarnos de ella, ¿verdad? Y caminar por ella para ir en bendición. Así que espero también en el Señor que esto sea así para cada uno de ustedes. También lo fue para mí en varios momentos de mi vida, porque sí es verdad que esta palabra no es desconocida, seguramente. En varios de ustedes seguramente también va a ser sentido por vivencias que tenemos, porque la vida aquí en esta tierra siempre va cambiando, hay ciclos de vida, hay cosas que fueron antes y hoy día ya no son, hay cosas por las que sufrimos en algún momento y al pasar los años nos damos cuenta que no tenía tanto sentido haber sufrido por aquellas cosas. Pero hay una cosa cierta, es que es tan fácil sentirse seguro cuando sentimos que tenemos el control sobre aquellas cosas que siempre nos provocan preocupación. Control de las situaciones, por ejemplo, cuando tenemos seguridad en un trabajo, ¿verdad? En una relación familiar estable, cuando tenemos la salud firme, cuando nos acompaña la salud, cuando tenemos ahorros seguramente, cuando tenemos un país estable, ¿verdad? Cuando tenemos un gobierno estable, cuando la UEF está estable, bueno, tantas cosas por las que podemos sentirnos a lo mejor un poco aliviados y tranquilos de que las cosas van bien. Pero la verdad es que la palabra tan claramente nos muestra que estas afirmaciones de nuestros corazones, esta firmeza que a veces busca el alma humana para sentirse seguro, son cosas muy efímeras, son cosas que van y vienen, cosas en las que de verdad no podemos apoyar nuestros pensamientos. Y también es cierto que la palabra, cuando usted busca Jesús la roca o la roca en quien me afirmo, aparecen tantos salmos, tantos versículos bíblicos donde habla de la roca, de que nuestro Señor es la roca firme. Y si es cierto que hay una especie de metáfora aquí, hay una realidad para nosotros espiritual, porque nuestros pensamientos siempre son como las olas, van y vienen. Cuando hemos perdido el control de ciertas cosas, van y se afligen y se levantan grandes olas de preocupación, de aflicción, y que a veces desencadenan, ¿cierto?, en un mar de más aflicciones. Entonces la palabra nos viene a mostrar que Jesús es la roca a la que nuestros pensamientos pueden aferrarse. Es la roca firme en que nunca se mueve. Él nunca se mueve, su palabra siempre es igual. Entonces podemos decir que no podemos tener estabilidad en nuestra vida cuando las cosas van firmes, ¿verdad? Hay una cosa que nos hace sentir a nosotros como seres humanos muy ansiosos, es el perder, nuevamente repito, el control de las situaciones. Eso provoca una ansiedad. Pero lo cierto también es que nada está en nuestro control, verdaderamente. Aunque todas estas cosas estuvieran confabuladas para bien, aunque yo esté viviendo hoy día en un plano de estabilidad, de tranquilidad, porque todas las cosas están funcionando, no puedo afirmar, la verdad, la firmeza de mi vida en aquellas cosas. Porque la palabra dice que nosotros, los que hemos sido justificados por el Señor, dice, debemos vivir por fe. Dice, el justo por fe vivirá. No podemos vivir, ¿verdad?, solamente de las bendiciones y de las cosas que vemos temporalmente que pasan en nuestra vida. Pero ¿cómo podemos vivir en un mundo espiritual estando en un mundo, ¿verdad?, terrenal? ¿Cómo podemos vivir en esa atmósfera espiritual, ¿verdad?, en estos principios espirituales, en este mundo natural? ¿Cómo puedo hacerlo? Muchas veces interpretamos, acá hay una debilidad, ¿verdad?, de nuestra vida, dice que muchas veces interpretamos todo de alguna manera humana, y esto nos lleva a tomar decisiones muy difíciles y a veces muy erráticas, cuando estamos siempre en el plano de lo carnal, en el plano de yo controlo o que mi alma quiere controlar algo. Cuando estamos solamente en ese plano y buscamos soluciones, ¿verdad?, a todo, también a veces tomamos decisiones muy erráticas. Nos damos una vuelta larga a veces para poder llegar a aquellas cosas que logran tener nuevamente una estabilidad de nuestra vida. Y la verdad es que esta palabra nos lleva un poco a saber que podemos alcanzar la gracia del Señor
para toda circunstancia. La gracia del Señor significa que esto no depende de mi vida, sino que depende de la gracia que me sustenta. La gracia en la que nosotros como hijos de Dios nos hemos amparado. Aquella gracia es algo que nosotros no nos merecemos, algo que viene como un regalo de parte del Señor, ¿verdad? Y esto está reservado siempre para aquellos que confían en Él. Bendito es aquel que confía en el Señor. Siempre hay una condición, hay palabras que son, y ahí uno debe entenderlo, ¿verdad? Que son condicionantes, hay una actitud mía que detona algo en el mundo espiritual del Señor. Por eso es importante tener siempre presente la fe, la confianza, el hablar bien, que los dichos de nuestra boca estén alineados con el Señor. Entonces hablamos de la interpretación de aquellas circunstancias que pueden ser en mi vida un poco difíciles, ¿verdad? Antes de irse el Señor dejó muchas instrucciones a sus discípulos, porque sabía que ellos vivían en una vida muy difícil. La vida de Jesús aquí en la tierra, en el tiempo de los discípulos del Señor, eran vidas muy difíciles, muy precarias, muy pobres, muy injustas, bajo un imperio donde no había mucha posibilidad de crecimiento laboral, ni tampoco de crecimiento en justicia, ni de reconocimiento. Había que ser un poco ladrón para ser reconocido ante un imperio que podía ser algo justo para los judíos. Entonces el Señor sabía muy bien en el plano en que se estaban moviendo los discípulos y el pueblo de Israel. Y el Señor vino a ellos sabiendo que necesitaban ser guiados en un tiempo muy difícil, ¿cierto? En un tiempo en la tierra que estaban viviendo el pueblo de Israel, pero con principios espirituales que le darían descanso. Antes de irse entonces el Señor estableció estas enseñanzas a sus discípulos, ¿cierto? Y les dio una promesa. Dijo todas estas cosas porque los discípulos se sentían seguros estando con el Señor ahí al lado. Imagínense, tenían al médico a su lado, tenían al que proveía todas las cosas, tenían hambre y los discípulos les proveía de alimento, estaban con problemas de salud, los sanaba. Entonces, la seguridad máxima que tuvieron con el Señor durante esos 3 años. Pero cuando el Señor se fue, ellos obviamente quedaron desolados. Y el Señor les dio una promesa y les dijo que Él estaría todos los días, hasta el fin del mundo. Juan 14:26 dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, vendrá en mi nombre porque el Padre lo enviará y Él, el Espíritu Santo que tenemos nosotros adentro, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. El Señor, el Espíritu Santo nos recordaría. ¿Cómo nos recordaría? También lo vamos a ver acá. Porque Él sabía que nuestro caminar aquí en la tierra, en cualquier etapa de la tierra, en un mundo no perfecto, en un mundo sin Dios, ¿cierto? No sería fácil. El mundo tendríamos aflicciones, pero Él había vencido el mundo. Eso lo dijo también en su palabra. Que era mayor que el mundo. Y que tenemos todas las cosas que podamos tener, todas las riquezas que el Señor nos prometió, las tendríamos en Él. Y como hijos suyos debemos entender las cosas a través de su mente. Miren qué importante. Les voy a dejar ese pensamiento. Interpretar su vida con la mente de Cristo, no con su mente carnal. En la mente de Cristo hay riquezas y hay sabiduría. Están sus pensamientos y sus palabras escritas en la Biblia. Cuando el Señor entró en nuestra vida, vienen aquellos deseos por las cosas eternas del Señor. Cuando hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, vienen aquellos deseos que antes no teníamos, ¿verdad? Se apagan aquellos deseos por las cosas temporales. Mire, se apagan aquellos deseos por las cosas temporales y por los placeres efímeros que no logran saciar nuestro corazón. Aquellas cosas que nos dan alegría, pero como vienen a veces se van, ¿verdad? Y el Señor ciertamente quiere que vivamos en bendición, pero no quiere que pongamos nuestros ojos en aquellas añadiduras de nuestra vida, porque van y vienen. La vida cambia constantemente, cada vez va cambiando, ¿verdad? Lo que, si usted se fija a lo mejor en su vida, lo que antes apreció como una casa preciosa, hoy día a lo mejor tiene otra mejor. Lo que antes pensó que era un trabajo para toda la vida, hoy día está en otro plano. Está, ¿verdad?, en otra casa. Lo mejor que en algún momento, no sé, tuvo cierto entorno, cierta amistad, hoy día tiene otra amistad. Entonces, la vida va cambiando constantemente. La cosmovisión de un hijo de Dios también cambia la óptica, debe ser así, la óptica de un hijo de Dios, porque despierta en nuestro espíritu para encontrar sentido a todo lo que hacemos desde la óptica del Señor.
Ya no hay solamente un esfuerzo humano por querer ser mejor. Está el Espíritu Santo aquí en nuestra ayuda. Y desde adentro, ¿cierto? Cuando cavamos profundamente, encontramos nuevamente, ¿verdad? Esos ríos de agua viva. Y ¿sabes qué? Esto es hermoso, porque nada se puede comparar con lo que un hijo de Dios puede sentir en el lleno de la presencia de Dios en su vida. No hay ninguna alegría comparable con el lleno del Espíritu Santo en tu vida. Entonces todas las otras cosas la verdad es que pasan más a segundo plano. El consuelo que puedes sentir de un amigo en una conversación nunca se va a comparar con el consuelo que te puede dar el Padre. Cuando tú te encuentras en la palabra y ves que esta palabra te la habla a ti, eso es incomparable, hermanos queridos, es incomparable. Sentir su favor, sentir que Él te abre camino, sentir su gozo cuando sabes por qué yo estoy contento, si no tengo razones para estar contento y sabes que Él te ha fortalecido para pasar por alguna situación. Porque nada en este mundo, nada se puede comparar con el amor del Señor, nada. Ningún amor en esta tierra puede compararse con el amor de Él. Todos los amores en esta tierra fallan. Todos los amores fallan. Por más compromiso que pueda tener un amigo contigo, con más compromiso que pueda tener un esposo, una esposa, esperamos obviamente que los hijos de Dios siempre tengan mejores respuestas, ¿verdad? En fidelidad y todas esas cosas. Pero aún así, nadie conoce tu corazón como lo conoce el Señor. Nadie lo conoce, nadie podría saciarte de aquella respuesta. A veces nosotros tenemos una expectativa tremenda de lo que el esposo nos pueda traer, un regalo, y la verdad es que a veces pensamos de una forma tan tremenda de algo y resulta que ese regalo no logró tampoco satisfacer mi expectativa. Porque nosotros somos humanos, ¿verdad? También yo le fallo a mi esposo, también yo fallo como amiga, como amigo. Somos así, ¿verdad? Entonces nuestra expectativa mayor siempre es, pero hay alguien que nunca falla y que es el Señor en nuestra vida. Entonces nuestra cosmovisión desde adentro cambia cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, cuando podemos mirar con la mente del Señor, ¿verdad? Tu cosmovisión cambia. Tu cosmovisión significa todo lo que rodea tu vida, ¿verdad? Cómo ves tú la vida, tu entorno. Si tengo un triunfo, entonces yo voy a darle gracias al Señor porque sé que Él me ayudó a lograr donde llegué y que fue testigo de este proceso. Si vivo una injusticia, entonces voy a llorar en su presencia y voy a recibir su consuelo. Si estoy inquieto por algo, ¿verdad? Trasnochado en la noche, Él apacienta mi corazón. Como dice una canción por ahí, apacienta mi corazón como una oveja para traer pasto nuevo y la palabra precisa que aquieta mi corazón. Estás pasando por una prueba difícil, el Señor te da fortaleza para poder resistirla. No hay accidentes en la vida de un hijo de Dios, porque tu vida depende de la fuente de vida que solo Él sabe dar. ¿Se acuerda de la mujer samaritana? Aquella mujer que se encontró un día a mediodía con el Señor. El Señor extrañamente cambió de ruta para encontrarse con ella cuando el lugar donde iba a ir le quedaba mejor en línea directa. Él tomó una vuelta larga para solo encontrarse con esa mujer de gran necesidad. Y Él le dijo en una conversación, llama a tu marido. Y la mujer le dijo, Señor, no tengo esposo. Y el Señor le dijo, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que vive contigo no es tu marido. Imagínense la sorpresa de esa mujer que se sintió totalmente intimidada por Jesús, que pudo descubrir su vida. Y el Señor, ¿saben qué? Si nosotros miramos con ojos, ella puede haber visto con ojos carnales en algún momento, ¿cierto? En el momento en que no conoció quién era el maestro. Y se sintió a lo mejor avergonzada. Pero cuando el Señor le dijo que Él podía darle el agua, que podía saciar toda su vida, le estaba diciendo, tú has buscado en aquellos hombres el amor, porque el Señor sabe de que tenemos necesidad. Tú estabas buscando en esos hombres el amor y no lo has podido encontrar. Ven a tomar de esa agua que solo yo te puedo dar. Entonces a veces nosotros pensamos que nuestras necesidades de felicidad son aquellas, pero el Señor sabe de lo que realmente tenemos necesidad de ser saciados. Esta palabra es muy profunda, es muy preciosa, la palabra de la mujer samaritana. Entonces entendemos con los ojos del Señor, con la mente de Cristo, que Él no buscó avergonzarle, Él quería un encuentro con esa mujer, porque Él sabía cuál era su necesidad profunda y real. El Señor no nos ve como nos vemos nosotros en el plano humano. No nos ve que a lo mejor sonreímos, pero la verdad es que estamos muy amargados y tristes.
No nos ve, que a lo mejor nos vemos wow, con una impronta, ¿verdad? Está todo bien. Pero el Señor sabe lo que realmente está en nuestra vida, que a lo mejor somos muy frágiles. Beber cada momento de estas aguas profundas a las que el Señor quiere llevarnos a nuestra vida y poder entender nuestra vida con la mente de Cristo es clave para poder vivir una vida plena, una vida satisfecha, una vida fortalecida, una vida de fe. Porque como decía la palabra anterior, esta cita anterior, el justo solo puede vivir de una manera. Puede vivir, el justo vivirá por fe. A través de su palabra nosotros podemos encontrarnos con esta misma clara enseñanza que se encontró la mujer samaritana. Si usted le pide de corazón al Señor, realmente muéstrame, Señor, lo que yo necesito, porque yo pienso que necesito esto para esta situación, pero a lo mejor el Señor te quiere llevar más allá. A veces nosotras como mujeres, como mamás, pensamos que nuestros hijos necesitan esta carrera, tema económico, este amigo necesita esto, necesita acá. Y a veces no son tantas cosas las que los niños necesitan. A veces necesitan una mamá con discernimiento, que pueda entender claramente por qué orar por su hijo, entender su vida espiritual también, porque a veces son muy pequeños, pero nosotros también debemos interpretar su vida como que son hijos de Dios. A veces pensamos que nuestros esposos necesitan tal y tal cosa, o que nosotros necesitamos tal y tales cosas, y por no estar en profundidad, en esta relación finita con el Espíritu Santo, a veces perdemos sintonía y nos afligimos por cosas que no tienen sentido. Y derramamos lágrimas y tomamos decisiones incorrectas, sin entender que el Señor sí tenía un plano para nosotros, perfecto, su voluntad es perfecta. Esta mujer no entendía cuál era su real necesidad de amor, era de sanidad interior, y lo buscaba en los hombres, en las añadiduras. Ella estaba viviendo con sus ojos naturales y no podía entender un principio espiritual. Y nos hacemos ciegos a veces e insaciables por buscar el agua donde no debemos encontrarla. Esta agua que nunca sacia. Es todo lo contrario a lo que el Señor quiere llenar en nuestra vida y transformarla. De esta agua, le decía el Señor a esa mujer, de esta agua que tú ves aquí, esta agua que tú vienes a sacar todos los días, de esta agua vas a volver a tener sed, pero del agua que yo te daré no tendrás sed jamás. ¡Wow! Esto es un principio de vida. 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir o se han de entender espiritualmente. Por lo tanto, las cosas que Dios tiene para mí, siendo Dios espiritual, yo no las puedo entender en un plano carnal, no las puedo entender en el alma, porque mi alma entiende muchas cosas muy distintas a la que entiende el Espíritu. Entonces, si lo puedo decir de buena manera, para explicarlo mejor, es un poco acallar el alma, un poco acallar esas voces que están en mi interior, ¿verdad? En mi mente, que van y vienen, las aflicciones, y poder buscar la voluntad del Señor. Y seguramente eso te va a significar un quebrantamiento. Buscar aquella profundidad es un poquito más de trabajo, porque la emoción está encima siempre está gatillando la sensación del momento, en mi aflicción, en mi necesidad, en mi escasez, en la sensación de injusticia, en la sensación de que me falta algo siempre. Pero cuando el Espíritu Santo está ahí, ¿verdad? Él quiere ser escuchado. Hermanos míos, Él quiere ser escuchado por sobre todas las otras cosas que están en tu vida. Él quiere ser primordial, Él quiere ser el primero. Y eso significa muchas veces sacrificar esta parte, decir, no, silencio, me retiro de esto, a lo mejor de la bulla de todo, para buscar más al Señor en mi vida, para entrar en sintonía con Él y que Él me hable. Cuando el Señor habla, como dice que su voluntad es buena y perfecta y agradable, voy a encontrar las cosas buenas de esta vida, hermano. Voy a encontrar sentido a las situaciones que me pasan, aún en las injustas. Voy a sentir sazón en aquellas cosas que son hoy día difíciles para mí. Hoy día voy a decir, estoy pasando por esto, Señor, ¿qué tú quieres conmigo? ¿Qué es lo que quieres conmigo? ¿Quieres que yo te conozca más? ¿Será todo siempre injusticia?
¿Será que yo tengo que crecer? ¿Será que a lo mejor no he podido tomar aquellas cosas porque no he dado un paso más de fe? Se los dejo ahí. Otro ejemplo, por ejemplo, me salió repetido. Es el rey Saúl, un rey ungido por Dios. Miren cómo él pudo, siendo elegido por el Señor, siendo un elegido para llevar una tarea tan tremenda como ser el rey del pueblo de Israel. Un pueblo, el primer rey. Contaba con todo el respaldo de Dios. ¿Y saben qué le pasó a este ungido de Dios? Por no entender, por solamente considerar sus pensamientos, le vino una inseguridad tan grande. Miren lo que es vivir en inseguridad. El siempre reclamar, el nunca entender los propósitos de Dios en su vida. En un momento, el mismo Señor le puso a David a su lado. Se lo puso a su lado para poder ganar batallas, para poder ganar guerras. Y en un momento, dice, a él le agradaba mucho a David, entendemos, le cayó hasta bien este cabro, le cayó hasta bien, pero en un momento sus ojos empezaron a ver otra cosa. ¿Saben cuándo? Cuando entró en inseguridad. Había un tema que nunca Saúl había sanado, que era la inseguridad. Siempre estaba comparando. Esto es algo muy, muy carnal, hermanos. Algo muy almático, al estarse comparando. 1 Samuel 18:7 dice, y cantaban las mujeres que danzaban, y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David sus 10.000. Cuando Saúl se vio, así que el pueblo está diciendo que David gana más que yo, que es más valiente que yo. Saúl empezó a mirar incorrectamente. ¿Quién es el que tenía el favor del Señor hasta ese momento y había sido ungido? Era Saúl. Tenía plena certeza de que había sido un elegido de Dios. Pero Saúl no le bastó lo que Dios pensaba de él y empezó a mirar a la gente. Él quiso complacer constantemente lo que la gente pensaba de él. Y como tenía esa inseguridad que nunca pudo resolver, se transformó, ¿saben qué?, en enemigo de David. Empezó a verlo como su rival, lo persiguió durante años, quiso matarlo. Hizo tantas cosas por aborrecer a David y no entender que en algún momento podría haber sido como la historia de José. José se puso a disposición del faraón y ese faraón pudo leer un hombre que no creía en el Dios de los judíos. Y se puso a disposición y reconoció que José podía ser su aliado. Y el reino prosperó. Egipto fue el pueblo más próspero porque pudo entender el plan de Dios en su vida y tomó a José como su aliado, el faraón. Hicieron prosperar esa nación. Aquí no pasó eso. Siendo que Saúl tenía la unción del Señor, era un conocedor de Dios directamente, le hablaba a través de un profeta, todo le bajaba a través de un profeta, todas las palabras. El Señor llegó a decir, locamente has hecho, Saúl, locamente has hecho. Buscó palabra cuando empezó a perseverar en esa locura de su mente, en la inseguridad, en la comparación, en la carnalidad, en el alma, y no entender esto que hablamos recién. Entonces se volvió loco, llegó a consultar a una divina, llegó a hacer eso, hermanos, perdió totalmente. ¿Y el Señor qué hizo? Me arrepiento de haber elegido a Saúl, porque yo tenía este plan. Y levantó su mano el Señor y ungió a David, por no entender los propósitos del Señor en su vida. Esto a mí me golpeó mucho, hermanos, cuando pude entender esto. ¿Qué cosa más terrible causa la inseguridad de no sentirse hijo de Dios? De no saber cómo piensa Dios, de no saber entender las situaciones de nuestra vida y verlas siempre de forma tan carnal. Cuando las vemos de forma carnal nos sentimos víctimas de todas las situaciones, hermanos, de todas. Nunca podemos ver propósito en nada. Es hora de crecer, de entender en la palabra cómo debe ser guiada mi vida a través del Espíritu Santo. Dios quiere hablarme a mí, para que tomemos decisiones correctas, guiados por su Espíritu Santo, porque para eso vino a nuestra vida, no para estar solamente, sino que para estar activo en nuestra vida. Pero esto debe ser de una mujer y un hombre que se alineen con Él, que estén de acuerdo con Él, donde tu espíritu pueda estar alineado con el Espíritu Santo. Dejar de decir, ¿por qué Dios permite esto?
Así dice el alma humana. ¿Por qué Dios permite esto? Y el Espíritu Santo dentro de ti dirá, porque hay que crecer en esta área. Y porque Dios tiene el control. Aunque mis ojos no puedan ver, Dios tiene el control. Dios quiere bendecirte, puedes tener la respuesta. ¿Dónde? Aquí en la palabra. No porque la pastora lo digo, porque aquí lo dice. Él quiere bendecirte en todo tiempo. Sí, con toda bendición. No solamente con las añadiduras que son buenas. Con toda bendición del Padre sobre ti, sobre la riqueza que Él tiene. Primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. O sea, si tu deseo, hermano, está alineado en la voluntad del Señor, Él hará que se cumpla ese deseo para ti. ¿Será bueno que yo tenga una casa? Claro que es bueno. ¿Estar alineado con la voluntad del Señor? Por supuesto. Él quiere que tú prosperes. ¿Será bueno que tenga un hogar, una esposa, un esposo? ¿Será bueno eso? Por supuesto, está alineado con la voluntad del Señor. ¿Cómo yo puedo saber si está alineado con la voluntad? Aquello que está pasando, aquello que yo estoy sintiendo, aquello que estoy sintiendo en este momento de prueba, ¿está alineado con la palabra del Señor? Aquí están los pensamientos. Si está alineado con Él, Él te va a responder. Él va a responder. Entonces, todo lo que esté alineado en la voluntad del Señor, dice su palabra, que si pedimos eso, Él lo hará. ¿Cómo puedo ver cómo Dios actuará contigo, conmigo? ¿Cómo puedo saber cómo Dios va a actuar conmigo? ¿Cómo puedo confiar en eso? Porque Dios nunca cambia, hermanos. Su palabra es fiel. Su palabra es fiel. Esta palabra, bendita palabra, no cambia. Han cambiado los personajes, pero la palabra sigue siendo la misma y el mismo efecto. ¿Será que hoy día lo escuchamos menos tal vez? Escuchamos más nuestra alma, en una generación donde el alma está empoderada de todo, donde buscamos más las cosas que logran saciar nuestra alma, ¿cierto? Que logran sentir cómoda nuestra alma. Cuando uno a veces está muy cómodo, hermano, le digo a los espirituales que están escuchándome, no se acomode tanto con eso. No digo que tenga que estar sufriendo aflicciones, pero no se acomode ahí. Porque cuando el alma está muy cómoda, ¿saben lo que pasa? Se duerme. Por eso que a veces es necesario tener ciertos dolores. Porque los dolores nos hacen buscar más intensamente al Señor en nuestra vida. Si usted me dice que usted puede vivir una vida planita, ¿cierto? Y vivir fiel al Señor todos los días de su vida, buscarlo con intensidad, wow, yo de verdad que levanto, digo hoy, wow, deberían ser ustedes los pastores. Porque es difícil. Tenemos un alma que constantemente necesita ser regada por el Espíritu Santo. Y como tengo un alma humana y engañosa, sé que en los momentos de aflicción a mí me afinan más el oído espiritual. ¿Cómo puedo saber entonces cómo Dios direcciona y cómo protege? Por ejemplo, puedes saber cómo Dios guiará tu vida conociendo la vida de Moisés, un hombre que se sentía tremendamente incapaz para cumplir un propósito. ¿Cómo sé cómo Dios actuará sobre el perdón? Lea a José. Ahí te va a enseñar el Señor sobre las derrotas y sobre el perdón. ¿Cómo Dios levantará algo inútil y apagado por las luchas y las pruebas y lo cambia en propósito? Leyendo a Gedeón. Cambia los personajes, pero la palabra del Señor y su efecto es el mismo. Porque su palabra y su poder no cambian. Y así como fue antes, Él será hasta el fin de nuestros días aquí en la tierra. Así dice su palabra, bendita su palabra. No dejes que el diablo ponga pensamientos de derrota, hermanos, y te debilite para hacerte caer en sus trampas. La fe ve todo como una posibilidad, pues la gracia del Señor y su amor es más grande que cualquier prueba. Así que cuando usted piense que su prueba es demasiado grande, eso es una mentira bien diabólica, le voy a decir. Porque la gracia del Señor es mayor que cualquier prueba, que cualquier situación que usted pueda pasar. Cualquier situación. No es que el Señor no ha vivido esto, que ya la palabra dice que Él fue un varón afligido en todo tipo de dolores. El Señor sufrió. Fue herido por nuestras transgresiones. No hay nada que el Señor no pueda comprender de tu vida. Enamórate del Señor, de su palabra. Este es mi consejo final. El consejo de su palabra, en realidad, que yo he atesorado en mi vida desde muy jovencita. Enamórate del Señor, de su palabra, y interpreta tu vida y cada detalle con la mente de Cristo, y verás cómo cambia tu vida.
y cómo Él actúa. Que el Señor te bendiga.